Ya con Led Zeppelin como nombre oficial, Jimmy Page dijo al manager Peter Grant: «Aceptá cualquier oferta por barata que sea», y así fue. Cuando terminó la grabación del primer álbum de Led Zeppelin, Peter Grant, manager de la banda, intentó organizar una rápida gira por clubes y universidades inglesas, pero se topó con una indiferencia total. Casi nadie quería a un grupo llamado New Yardbirds y tampoco a una banda desconocida de nombre Led Zeppelin. En Hammer of the Gods de Stephen Davis, esta relata como Jimmy Page le dijo a Grant que aceptara cualquier oferta por barata que fuera. Así que Led Zeppelin debutó finalmente con ese nombre en la Universidad de Surrey por 175 libras. Las informaciones relacionadas con la fecha y el monto cobrado por este primer show varían según este y otros libros, y el sitio oficial de la banda contra el cual no nos vamos a pelear. En la histórica biografía de Zeppelin habla de 150 libras y del 15 de octubre de 1968, fecha en la que también tocó en esa universidad. Según la web de Led Zeppelin, la fecha del show despedida de Yardbirds, como algún diario rotuló a este concierto en su oportunidad, tuvo lugar el 25 de octubre de 1968 en la Universidad de Surrey, en la ciudad de Guildford. Los afiches promoción todavía decían New Yardbirds featuring Jimmy Page, hecho que no se pudo modificar. En un recorte de prensa fue publicado lo siguiente: Led Zeppelin, el grupo formado por Jimmy Page luego de disuelto The Yardbirds, hace su debut en la Universidad de Surrey mañana viernes. Su manager, Peter Grant, está organizando un tour de 6 semanas por Estados Unidos, el cual comenzará alrededor del 16 de noviembre. La banda ha estado trabajando en su primer larga duración, el cual será lanzado temprano el próximo año. 20 días después de la fecha recabada por este informativo, el 26 de diciembre de 1968, Led Zeppelin se presentó en el Auditorio Arena de Denver, Estados Unidos, comenzando así su primera gira por tierra americana. El debut discográfico de la banda fue el 12 de enero de 1969. Ya nada ni nadie podría detener al Zeppelin que sobrevolaba los cielos del rock. Este no ardería como el histórico dirigible del cual tomó su nombre. Sería el público quien quedaría en llamas, por siempre jamás.